Leemos la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versos 38 al 44. Dice así la palabra del Señor. Entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando sus cabezas y diciendo: Tú, el que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y le creeremos. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo también les harían los ladrones que estaban crucificados con él. Vamos a meditar bajo el tema hombres frente a Cristo. Amén. El hombre siempre estará frente a Dios, quiera o no quiera, y tiene que darle a Dios una respuesta, bien sea positiva o negativa. Amén. Dios estaba allí en el huerto del Edén. Dice la Biblia que descendía en las tardes y hablaba con Adán. Qué privilegio tan tremendo, tan precioso. Y la Escritura dice que cuando Adán pecó, se escondió. Y Dios descendió nuevamente, como siempre, al huerto y preguntó: Adán, ¿dónde estás tú? Porque el pecado quiere apartar al hombre de Dios y lo logra. El pecado es lo único que separa al hombre de Dios. Pero Dios siempre quiere estar ahí y el hombre siempre tendrá que estar enfrente. Repito, darle una respuesta a Dios positiva o negativa, pero ahí estará siempre. David decía: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿O a dónde me esconderé de tu espíritu? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, aún allí me asirá tu diestra. El hombre no puede escapar de Dios, hermano. Amén. Aquí vamos a mirar 4 hombres que tuvieron la oportunidad de darle esa respuesta a Dios. Amén. Porque el hombre tiene que darle una respuesta al Señor. Es llamado en un momento de su vida a tomar una decisión por Dios o por el mundo, por Dios o por el pecado, por Dios o por Satanás, por la maldad. Amén. Y vemos y vamos a mirar que ahí están representadas prácticamente todas las clases sociales de la humanidad, porque hay gente que cree que porque es de cierto estatus ya no tiene que dar cuenta a Dios, sino que Él se maneja a sí mismo. Los ladrones en la cruz pudiéramos decir que pertenecían a la clase baja. El centurión romano a la clase media o media baja. El gobernador Poncio Pilatos a la clase media alta. Y el rey Herodes a la clase alta. Todos estuvieron frente a Cristo, como todos los hombres. Tuvieron esa oportunidad de aceptar
o de rechazar a Dios. Amén. Porque para eso está el hombre en la tierra, hermano. Está en un periodo de prueba. La gente dice, no, esta es mi vida y yo vivo como yo quiero. Equivocados. Estamos en un paso por esta tierra para darle a Dios una respuesta. Amén. Todos nosotros. Bendito el nombre del Señor. Aquí dice, en el texto que leímos, en el verso 44 al final de la lectura dice, lo mismo también les harían los ladrones que estaban crucificados con él. Mire bien, eran dos que saerían al Señor. Pero luego en Marcos capítulo 15, versos 27 y 28 dice, y crucificaron con él dos ladrones, uno a su mano derecha y otro a su mano izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores fue contado. Los dos ladrones escucharon lo mismo, porque estaba el uno a la derecha, otro a la izquierda, y la gente allá diciendo cosas. Escucharon lo mismo. Y podemos decir que escucharon el evangelio de la boca de los enemigos de Cristo. Porque todos esos aherían, insultaban al Señor. Ya leímos, ¿verdad? Que dice ser hijo de Dios, que es el rey de los judíos, etc. Todos decían cosas y estos dos ladrones escuchaban lo que decían. ¿Qué escucharon? Bueno, escucharon que Él tiene todo el poder y sobre todo para salvar. Amén. Si eres hijo de Dios, descienda de esa cruz, etc. Escucharon que es hijo de Dios. Eso escucharon los dos. Escucharon que salvó a otros. ¿Sí o no? Salvó a otros. Escucharon que era el rey de Israel. Eso lo escucharon ellos. Puede que creyeran o no, pero lo escucharon. Que tenía que creer en él. Porque dice, y los que creyeron. Amén, hermano. Y le creeremos, dice, y le creeremos. Descienda de esa cruz y le creeremos. O sea, sabían que había que creer en Cristo y eso lo escucharon. Amén. Y además de esto, vieron el título que se le colocaba a los que morían en una cruz. Los romanos le colocaban aquí la razón. Ahí en la cruz clavaban una tablilla con la razón por la que morían en esa cruz, porque esa era la forma de los romanos juzgar o dar pena de muerte a los transgresores. Y a Cristo le tuvieron que colocar, mire, Juan capítulo 19, verso 19, ¿cuáles fueron los pecados de Cristo? Y escribió Pilato un título, el cual puso encima de la cruz, y el escrito era: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Porque a él lo examinaron y no había otra cosa por qué juzgarlo. Ellos también leyeron, se dieron cuenta de lo que escribió Poncio Pilato en ese título. Amén. Fueron crucificados aproximadamente a las 9 de la mañana. Y como dijimos, ambos aherían al Señor. Pero uno de ellos, imagínense, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, escuchando esas cosas, meditando en ellas, uno de ellos dijo: ¿qué tal si es verdad lo que dicen? Y creyó. Escuchaba esa crítica en incredulidad por parte de los que lo decían.
Ellos no creían. Pero eso es lo que había manifestado el Señor Jesucristo y lo que la gente había visto y oído de Él. Y aquí viene y se lo sacan en la cara en la cruz. Y aquel ladrón escucha eso. Y la respuesta a su compañero nos dice a nosotros que había entendido todo lo que dijeron de Jesús, que había entendido el juicio por el pecado y cree. Por eso mire en Lucas 23:40 lo que le dice al ladrón. Vea, y respondiendo el otro le dijo: ni aún temes tú a Dios. Creyó que Cristo era Dios. Mire, estando en la misma condenación, nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos, mas este ningún mal hizo. ¿Sí vio que entendió el juicio por el pecado? Entendió. Y que Cristo era enviado para salvarlo. ¿Por quién oyó esas cosas? Por los enemigos de la cruz de Cristo. Fue enfrentado a esa eterna realidad y respondió a Dios positivamente, porque le dijo: Señor, lo llamó Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Supo que había un reino, creyó en un reino venidero y que solo Cristo lo podía llevar allá. Ese es el evangelio. La buena nueva de salvación, que es lo que significa evangelio, y que consiste en que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y nos da vida eterna. Él lo creyó, contrario al otro. El otro siguió insultando, criticando, murmurando, y este lo exhorta y sigue las mismas. Claro, eligió eso. Este experimentó la carga de su pecado, hermano. Es verdad, estamos aquí porque lo merecieron nuestros hechos. Somos pecadores, ladrones. Este justo no. Y cuando escucha la oración de Cristo, que dice: Padre, perdónalos que no saben lo que hacen, alcanza a ver en medio de ese sufrimiento de Cristo, por él y por todos los demás, aún de su compañero incrédulo, pero ve en el rostro de Cristo paz, ve deidad, ve misericordia. Oiga, deidad en medio de la humanidad de Cristo, porque él lo veía ahí con sus ojos físicos como un hombre, como humano, pero alcanza a ver al Hijo de Dios, pero lo reconoce como Señor. Se da cuenta que es el Mesías, el prometido, el enviado. Por eso le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué es eso? Aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén, hermano. Qué bueno. El primer pecador que confió en el Señor atravesó el río de la muerte, pudiéramos decir, pero a la otra orilla lo esperaba las manos horadadas de Cristo para decirle: estás en el paraíso. ¿Qué respuesta, hermano? Bendito su nombre para siempre, hermano. Él experimentó eso que Cristo había hablado ya, de que cuando estemos allá, entonces va a decir: gozaos conmigo, porque esta oveja estaba perdida y ha sido hallada. Fue el primero aquí que se ganó en la cruz. Maravilloso el nombre del Señor. Representa toda la clase baja, repito,
de la humanidad. Porque todos tenemos que comparecer, dice la Escritura, ante el tribunal de Cristo, y cada uno dará cuenta a Dios de lo que haya hecho en esta vida, ora sea bueno o malo. Todos. ¿Qué decisión tomamos? ¿Qué le dijimos al Señor? Amén. Ojalá fuera la respuesta igual a la de este ladrón, que reconoció su pecado, pidió perdón, se arrepintió y le pidió a Dios que lo llevara a la gloria eterna. Ahora miremos al centurión romano. Mateo capítulo 27, el verso 54 dice: y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo: verdaderamente el Hijo de Dios era este. Vieron las cosas tremendas que había hecho el poder de Dios. Miraban a Cristo en esa cruz y dijeron: esto no es otra cosa, no es una respuesta, no es un suceso que ocurrió ahí por casualidad. Esto es porque ese hombre verdaderamente es el Hijo de Dios. Amén. El hombre que crucificó a Cristo, hermano, el centurión, él estaba a cargo de la crucifixión. ¿Quién sabe cuántas veces lo había hecho con otros? Porque, repito, esa era la forma de los romanos castigar a los transgresores. Claro que si uno lee algunos pasajes de la Escritura, se va a dar cuenta que había muchos centuriones que eran ejemplares en su vida, al menos su vida secular. Miren Lucas capítulo 7, aquel centurión que Cristo alabó la fe de él. Mire, Lucas 7 del 6 al 9 dice: y Jesús fue con ellos, y cuando él estuvo ya no lejos de la casa, envió el centurión amigos a él, diciendo: Señor, no te molestes, que no soy digno de que entres debajo de mi techo, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo bajo de mí soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Lo cual, oyendo Jesús, se maravilló de él, y vuelto dijo a las multitudes que le seguían: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mire que fue otro centurión aquí que está frente a Cristo y da una respuesta. Cornelio, el centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, allí en Hechos capítulo 10, en el verso 1 y 2 dice: y había cierto varón de Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana. Mírelo, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Qué ejemplo, hermano? Un centurión romano, gentil, no era del pueblo de Israel. Y mírenle la calidad de vida, hermano, mejor que la de muchos cristianos y mejor que la de muchos judíos de su tiempo, de gente que dice conocer a Dios. Y este hombre era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y que oraba a Dios siempre. Y agrega más, dice la palabra,
que estaba en ayuno, orando a Dios, y se le apareció un ángel. No, a veces el culto, como dicen por ahí algunos, es que el culto es muy aburridor, no se siente nada. Pero es que no tenemos la vida de este hombre, hermano. Estaba en ayuno y oraba a Dios siempre. Él le apareció un ángel. Dios le da la respuesta también al hombre, a su súplica, a su dedicación, a su consagración. Julio, de la compañía Augusta, Hechos capítulo 27, verso 3 dice: y al día siguiente arribamos a Sidón, y Julio, tratando a Pablo humanamente, le permitió que fuese a sus amigos para ser atendido por ellos. Llevaban a Pablo preso a Roma, y en un momento que la nave llega a cierto lugar, este centurión, muy humano, muy bien, de buen proceder, le permite a Pablo, que aunque era un preso, él se dio cuenta que era un hombre de Dios, y le permite que lo atiendan sus amigos. Amén, hermano. Así eran muchos de esos centuriones, que la gente a veces, los cristianos, o en el caso de este tiempo los judíos, critican a los inconversos o a los gentiles, que porque no tienen a Dios, pero a veces nos dan ejemplo de vida. Amén, hermano. Y al igual que el ladrón, este centurión escucha el evangelio de los enemigos de Cristo, porque él estaba ahí. Él era el encargado de la crucifixión, y escuchaba todo lo que le decían también la gente a Cristo. Y aparte de eso, vio la respuesta de uno de los ladrones. Se convirtió ahí delante de los ojos de ellos. Él lo escuchó, él lo vio. Pero además dice que vio el poder de Dios, vio las tinieblas, vio el terremoto, vio la gloria de Dios, en otras palabras. Y no tuvo otra sino que exclamar: verdaderamente este hombre, hijo de Dios era. Mire lo que dice Lucas 23:47, mire. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. Aleluya. Si da gloria a Dios usted cuando le pasa algo bueno, cuando Dios se mueve, se deja sentir, o al menos nos toca o nos regaña o nos da un trato un poco duro por nuestra dureza de corazón, hay que dar gloria a Dios. Dios le dijo a este hombre: usted me crucifica y yo le muestro mi gloria. Porque Dios no es rencoroso, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. No es como nosotros. Nosotros somos rencorosos. Nosotros nos disgustamos con el hermano, criticamos, censuramos a aquellos que nos hacen mal. Dios mío, que se escondan. El Señor no. Lo crucificó y dijo: perdónale, que no sabe lo que hace. Él se dio cuenta de eso y dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo, hijo de Dios es. También oyó al Señor pidiéndole al Padre que perdone a aquellos que no sabían lo que hacían, y ahí estaba incluido él. ¿Usted se imagina este hombre en su oficio? Era crucificador. Ese era el trabajo de él dentro del ejército romano. ¿Cuántas personas, hermano, habría crucificado este hombre, hermano? Muchas había llevado a la muerte.
pero nunca había visto y oído tal cosa, que uno crucificado, allá en la cruz ya muriendo, pidiera perdón por sus verdugos. Eso nunca lo había visto. Lo ve ahora. Y como para Dios tratar más con él, contempla la oscuridad. Una oscuridad que cubrió la tierra a pleno mediodía. Y el centurión ve eso durante 3 horas. Tembló la tierra, se abrieron los sepulcros. Usted lo sabe porque lo dice el Evangelio según San Mateo. Yo creo que se le crisparon los nervios a este hombre. Y como si fuera poco, las piedras que se parten, las tumbas, etcétera, todo eso que él vio. Y enseguida el grito de Cristo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Había una dimensión de dolor y de sufrimiento desconocida para ese hombre que había crucificado quién sabe a cuántos. Esto no es común, no es normal. Aquí tiene que haber algo diferente. Y ese algo es que este hombre verdaderamente es hijo de Dios. A todos Dios nos lleva a esa experiencia, a entender. Porque el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá. Todos somos llevados a esa experiencia, a estar frente a una experiencia totalmente diferente en frente a Dios. Amén, hermano. El temblor, el malhechor que se convierte delante de sus ojos, las palabras de Jesús que le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces yo creo que este hombre dijo: yo no me puedo perder eso, yo tengo que hacer algo. Y cambió de conducta y vio el cambio del ladrón, y eso lo llevó a cambiar a él. Porque él vio que al principio insultaba y maldecía a Cristo, y después cambió de opinión y dijo: no. Le dijo a su compañero: no. Nosotros estamos aquí porque lo merecen nuestros hechos, pero este justo nada ha hecho. Y el centurión, yo me imagino que dijo: verdad, así es, estoy de acuerdo con este ladrón. Fue un testimonio que conmovió al centurión también, hermano. Amén. Eso es como un cierre con broche de oro, hermano, para este hombre también convertirse y reconocer a Jesucristo como su Señor. Y digo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Qué precioso. Amén. Gloria a Dios. Poncio Pilatos, el débil. 2 de estos hombres dan una respuesta positiva a Dios. Se convierten, aceptan a Jesucristo. 2 lo rechazan. Poncio Pilatos, el débil. Mateo capítulo 27 verso 2 dice: y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, gobernador. Era el gobernador, ¿sí ve? Clase media alta. Verso 11: y Jesús estaba de pie delante del gobernador, y el gobernador le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo dices. ¡Ja! Frente a Cristo, hermano. ¿Qué dirás al Salvador, hermano? ¿Qué le dirá la gente a Dios, a Cristo, cuando esté frente a Él, cara a cara? Usted sabe que va a haber un grupo en el tribunal de Cristo, los creyentes, que vamos a dar cuenta no por el pecado, gracias a Dios, porque Él nos salvó, pero sí de lo que hicimos o dejamos de hacer. Y habrá otro grupo frente al Padre ya en el juicio del gran trono blanco. Allá sí se va a juzgar el pecado. Mire bien, frente a Cristo,
delante del gobernador, y el gobernador le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Verso 26. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, uno elige a quién azota y a quién suelta. Les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Poncio Pilato tenía la autoridad. Él mismo se lo dijo a Cristo: ¿no sabes que tengo autoridad de soltarte o dejarte preso? Digo: sí, claro, yo sé. Pero no tuvieras autoridad si no le fuera dada de arriba. Precioso el Señor, hermano. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por juicio y por cárcel fue contado, y su generación, ¿quién la contará? Verso 65. Pilato les dijo: la guardia tenéis, id y aseguradlo como sabéis. Porque se unió a los enemigos judíos para que pusieran una piedra ya en el sepulcro, porque ellos le dijeron a Pilato que se iba a volar, que había dicho. Si no creían en él, no había necesidad de piedra. Lo que nos dice que en el fondo ellos sabían que ahí estaba el Hijo de Dios. No fue que no hayan entendido, sino que no quisieron aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Este hombre, como gobernador, sabía quién era Cristo. Él sabía. ¿Y por qué lo sabemos nosotros? Por lo que Pablo le dice a Agripa en el capítulo 26 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro le dice a Agripa: porque no se ha hecho esto en ningún rincón. Todo el pueblo de Israel se dio cuenta. Y los ciudadanos romanos que se encontraban allí junto con Poncio Pilato se dieron cuenta, porque lo que hizo Jesús no se hizo en ningún rincón. Él lo hizo a la vista de todos, porque Dios se para frente a todo el mundo para que todo el mundo le dé una respuesta, hermano. Amén. Pero ¿qué le pasó a Poncio Pilato? Le pudo el miedo, el temor, como a muchos les teme la vergüenza. El que dirá: ay, ¿qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán en el colegio? ¿Qué dirán en el trabajo? ¿Qué dirán los vecinos? Entonces, como les da miedo eso, se unen a los otros y también critican. Evangélicos, evangélicos. Pero en el fondo saben que el evangelio es el camino, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al cielo si no es por Cristo. A su nombre gloria, hermano. Juan capítulo 19 versos 7 y 8 dice: respondiéronle los judíos: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo hijo de Dios. Pilato, pues, cuando oyó esta palabra, tuvo más miedo. En vez de haber, ¿sí o no?, al oír que era hijo de Dios, ese miedo que ya tenía, haberlo convertido en confianza en Dios, pero no, le dio fue más miedo. Y vamos a mirar la razón por la cual le dio más miedo. Amén. Porque eso ocurre con todo el mundo. Con mucha gente le pasa lo mismo. El asunto aquí es que Jesús de Nazaret se había metido en la vida de Poncio Pilatos, como se mete en la vida de cualquier hermano, porque él ama a todos los hombres, aborrece el pecado que hace la gente, pero ama a la gente, hermano, y quiere salvar a todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Él ama a todos. Y se mete en la vida en algún momento de nuestra trayectoria en esta tierra. Se atraviesa el Señor. A ver usted y yo, ¿qué elegimos? ¿Qué escogemos? Amén, hermano. Mateo capítulo 27, verso 19, muestra esa crisis en la vida de Poncio Pilatos por la invasión que Cristo hizo en su vida. Mire. Y estando él sentado en el tribunal, su esposa envió a él diciendo: no tengas nada que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. ¿Sí vio, man? Lo que pasa es que el Señor sabe cómo se mete en la vida suya, cómo se mete en la mía, cómo se mete en la de su hermano. Supo cómo se metía en la de Poncio Pilato. Sabe cómo meterse en la vida de Herodes, cómo se metió en la vida de aquel ladrón. Él sabe. A uno los conduce a una crisis emocional, a otros de otra manera. Pero él está ahí. Y el hombre queda ahí frente a Dios. Amén. No tengas nada que ver. Aléjese de ese hombre. Los judíos verán si lo crucifican, si lo apedrean, lo que sea. Usted no. ¿De qué tenía miedo Poncio Pilato? ¿Y de qué tiene miedo la gente? En el caso de Poncio Pilatos, era de perder su posición social y política. Hay gente que prefiere mejor el dinero o el sexo, los placeres de este mundo, o ser amigo del presidente, ser amigo del gobernador, del alcalde, estar bien con los amigos, con las amistades, con la familia. Eso le pasaba a Poncio Pilato. Y los judíos le dijeron, y ahí fue donde uno se da cuenta, Juan capítulo 19, verso 12, los judíos le dijeron: si a este sueltas, no eres amigo de César, del presidente, en ese caso. Y este hombre que la Biblia lo describe como rudo, como sin tacto, obstinado, que le gustaba obtener lo que él quería, sin importar los sentimientos de nadie, sin importar el costo, lo vemos sin saber qué hacer de Jesús, si aceptarlo o rechazarlo. Amén, hermano. Ahí estaba lo que su mujer le acababa de decir, ahí estaba lo que la gente decía, pero también estaba: ¿seré amigo o no de César? Estaba la posición política. Y lo único que este hombre dice en Mateo capítulo 27, verso 22 es: Pilato dijo, mire, Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, el que es llamado el Cristo? ¿Qué pues haré? Esa es la posición en que vamos a estar. Ya hemos estado algunos, gracias al Señor, y otros van a estar, pero en la que va a estar toda la humanidad. ¿Qué va a hacer usted con Jesús? ¿Qué decide? ¿Qué decide de Jesús? ¿Qué decide, hermano? ¿Darle su vida? ¿O darle solo parte de su vida? Porque Él dice: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Le da a Cristo el corazón o le da la mitad del corazón? ¿O un cuartico? Porque al inconverso se le pide: ¿acepta o rechaza a Cristo? Pero al cristiano se le dice: ¿todo o cuánto? ¿En qué medida nos damos a Él? Siempre vamos a estar ahí frente a Cristo en esa condición, en ese reclamo de Dios. Adán, ¿dónde estás tú?
A todos nos va a decir lo mismo. ¿Dónde estamos? ¿A qué distancia estamos del Señor? ¿Nos estamos escondiendo en algún pecado, en alguna costumbre, en algún hábito? ¿Qué haré de Jesús, el que he llamado el Cristo? ¿Qué es lo que podrá más en tu vida, hermano? ¿La posición social o política, como el caso de Poncio Pilato? ¿Tus amigos de farra o de placer? ¿Qué puede más? O quizás la carne, el pecado, la ambición por el dinero, las ganas de conseguir quién sabe para qué. ¿Sabe usted que Dios le da a uno? Depende a la motivación que tiene de recibir de Dios. Eso depende. Por eso es que en Santiago capítulo 4 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, para despilfarrar, para tirar y botar la bendición de Dios. Y la bendición de Dios hay que cuidarla. Y hay que saber cómo gastarla, cómo distribuirla. Porque nosotros vamos a ser llamados a cuenta para responder por nuestra mayordomía. ¿Cómo manejamos lo que Dios puso en nuestras manos? Porque no todo lo que llega a nuestras manos es nuestro. No, Señor. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay cosas que son nuestras, hay cosas que son de Dios. Por encima de lo que diga el mundo y la gente incrédula y los perversos, el diezmo es de Dios. Lo dice el libro de Números, para hablar específicamente de esa área, porque la ambición al dinero hace que muchos escojan eso en vez de Cristo. Le puede más, hermano, en la vida, como a Poncio Pilato le pudo más. ¿Cómo? Si entrego a Cristo, no soy amigo de César. No, entonces, no, crucifíquenle. Quería seguir siendo amigo de César, amigo del mundo. Esa fue la respuesta. Les soltó a Barrabás, que dice la Escritura que era ladrón, y entregó a Cristo para ser crucificado. Él tenía la potestad, él mismo lo dice, el Señor Jesucristo se lo reconoce, y es más, le dice, sí, y Dios le dio esa potestad. Ahora a ver qué hace con su hijo. Cosa tremenda, man. La forma de responder de las personas. ¿Cómo responden algunos? Amén. Herodes Agripa, unido a los enemigos de Cristo, no solo rechazó a Cristo, sino que se unió a los enemigos de él. Mire, Lucas capítulo 9, verso 9, y dijo Herodes: a Juan yo lo degollé. ¿Quién pues será este de quien yo oigo tales cosas? Y procuraba verle. Pero ¿para qué procuraba ver a Cristo? ¿Cuál era su motivación? Porque eso mismo, así casi igual se dice por allá en otro lugar de Zaqueo, que se subió a un árbol, porque él era un hombre pequeño, bajito de estatura, se subió a un árbol porque quería ver a Cristo. Pero usted sabe que ese momento cuando el Señor se para frente a Cristo, pone a Zaqueo frente a Cristo, Zaqueo se levanta y dice: si alguno he defraudado, le voy a devolver cuadruplicado, y todos mis bienes, la mitad de mis bienes, se la doy a los pobres. Y ese día fue salvo. Le respondió a Cristo como debía de ser. Pero Herodes dice aquí también deseaba ver a Cristo, pero ¿para qué? Había llegado ya el tiempo para este hombre, como le llega a todos. Este que había degollado a Juan Bautista. Imaginen el precedente, la calaña, la clase de gente que era.
Pero más sin embargo Dios le permite su tiempo de estar frente a Él. Amén, hermano. Y todos vamos a estar frente a Dios en esta tierra, en esta vida y en el siglo venidero. Aquí dando una respuesta y allá diciendo el por qué y cuáles serán las consecuencias. Amén. Mateo capítulo 14 verso 6. Y celebrándose el día del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, en medio de farra, en medio de placer, de rumba, mira. Agradó a Herodes, por lo cual él prometió con juramento de darle todo lo que pidiese. Y ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan Bautista. Verso 10, y enviando, degolló a Juan en la cárcel. Eso es lo que se logra en medio de farra, en medio de placer, en medio de los vicios. En su cumpleaños. Hay gente que le fascina celebrar el cumpleaños. Y celebran el cumpleaños de toda la iglesia, de todos los de la familia. No se queda nadie por fuera. Les fascina eso, hermano. Qué extraño. No digo nada, pero me parece tan curioso, tan raro, que yo veo que en los cumpleaños suceden cosas, y más bien desagradables que agradables. Celebrando los cumpleaños los hijos de Job, se les cayó la casa encima y mataron todos. ¿Se ha leído? Iban el cumpleaños de Herodes, degollaron a Juan Bautista, el hombre del cual dijo Cristo que de los nacidos de mujer no había otro mayor que Juan Bautista. O sea, no degolló a cualquiera por ahí. Y Cristo nunca celebró su cumpleaños. No estoy diciendo que sea pecado, pero me parece raro. Veo eso en la Escritura. ¿Sabe qué celebró Cristo? ¿Qué quiso que nosotros celebráramos? Su muerte en la cruz. Haced esto todas las veces que lo viere en memoria de mí. Porque todas las veces que comiera este pan y bebiera esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. A su nombre sea la gloria, hermano. Aquí estaba Herodes, hermano. Tenía que decidir. Dios le presentó la oportunidad de ver a Cristo, de estar frente a Cristo. A ver, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Por qué quiere ver a Cristo? ¿Por qué desea ver? Solamente él quería señales y milagros, como la gente que le gusta es lo extraordinario, lo que impacta. La gente ve por allá que alguien grita y da 3 zapatazos y habla una lengua y corren para allá, que porque esa es la verdad. Amén, hermano. Él quería ver señales. Lucas 23:7 dice: y cuando entendió que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, el cual también estaba en Jerusalén en aquellos días. Y Herodes, viendo a Jesús, se gozó mucho. Porque hay gente que se goza viendo a Cristo, se goza que Dios es real, que Dios existe, que Dios es... Usted no oye por ahí la gente corrompida, adúlteros, fornicarios, ladrones, pillos, de todo. Y ay, Dios es muy lindo, y Dios, y eso mandan mensajitos por esas redes, eso mandan mensajes de Dios. Pero mejor dicho, que si eso fuera la vida de ellos, una vida para uno envidiarle, hermano. Pero no es sino mensajitos. No es ni frases bonitas. Figuritas ahí con maripositas y con palomitas y todas bonitas. Y ay, es que Dios... Y habla muy bonito de Dios. Y muchos cristianos se gozan, es que con Dios. Es que nos gozamos en el culto.
¿Se gozaron? ¿Cómo así se burlaron de Cristo? ¿Qué? Herodes se gozó de ver a Jesús. Viendo a Jesús, se gozó mucho, porque había mucho que le deseaba ver, porque había oído de él muchas cosas, no porque lo tuviera en el corazón y lo amara, no. Y tenía esperanza que le vería hacer algún milagro. Es que hay gente que no le gusta la bendición de Dios, el milagro de Dios, el favorcito de Dios, pero no le gusta darle a Dios nada. Y le preguntaba con muchas palabras, mas él nada le respondió. Así es Cristo, hermano. Así es el Señor. Esa es la motivación suya. Me imagino que Cristo hablaba con él mismo. Esa es la motivación de su corazón. Verme hacer milagros. Verme decir alguna cosa sobrenatural. Pues no. Amén, hermano. Nada le respondió. Mas Herodes, mire la respuesta de Herodes, hermano. Mire. Mas Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, pero no porque quería vestirlo espléndidamente, no por burlarse. Y le volvió a enviar a Pilato, oiga esto, y fueron hechos amigos. Entre Pilato y Herodes en el mismo día, porque antes eran enemigos entre sí. ¿Cómo es que hay una frase por ahí que dice el enemigo de... ¿Cómo es? No, el amigo de mi enemigo. Algo así. Eso es lo que pasó aquí, ¿verdad? Se unieron los enemigos de Cristo. Y hay gente llamáis que de Dios que se une a los enemigos de Cristo. No. No, se unen. El enemigo, el amigo, no sé. Por ahí está la frasecita, esa queda de tarea. Amén, hermanos. Mire, lo cierto es que se unieron los enemigos de Cristo, se unieron, ahí sí. Amén. Se reconcilió con Pilatos, Herodes, y se une a los enemigos de Cristo. Hechos 4:27 dice: porque verdaderamente se juntaron contra tu santo Hijo Jesús, el cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Sí ve? Se unieron los enemigos a festejar. Es que eso sí festeja. El que es así perverso, corrompido, se une con los otros corrompidos para atacar el evangelio y para atacar la obra de Dios, para atacar a Cristo. Amén. Usted decide, hermano. Yo decido. El mundo tiene que decidir qué hace con Jesús. Él murió por nuestros pecados en la cruz. Él nos salva y nos da vida eterna. Solo hay que creer, confiar en Él, hermano. Eso es lo único que Él pide. Vivir una vida agradable delante de sus ojos. Y no se le olvide que el hombre siempre estará frente a Dios. Toda nuestra vida, aún ya teniendo ese primer encuentro para decidir si lo aceptamos o lo rechazamos, todos los días estará frente a nosotros para ver cómo vamos a vivir para Él. ¿Qué cantidad de nosotros le vamos a dar? Amén. Por ahí hay un testimonio de uno de esos grandes misioneros, no recuerdo el nombre, uno de esos grandes hombres de Dios como David Livingstone o David Brainerd
o Hudson Taylor, no sé cuál de ellos, llegó a una tribu indígena y predicó el evangelio de Jesús. Y esa palabra que predicó le llegó al cacique, y el cacique se dice desde allá donde estaba, cacique quiere dar caballo a Cristo. Y él le dijo, no, caballo no. Cacique querer dar choza a Cristo, y en fin empezó como a ofrecerle muchas cosas, hasta que el último tuvo que decir, porque no sentía como que Dios lo aprobaba, dijo, cacique dar vida a Cristo. Dios no quiere parte de nosotros, Dios quiere todo de nosotros. Amén. Uno decide, uno responde. ¿Cómo le vamos a responder? No se le olvide, Dios pagará a cada uno conforme su elección. Nosotros decidimos, y la respuesta es de acuerdo a la elección. Romanos 2:7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Y Romanos 2:8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Romanos 2:10 dice, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Verso 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Puede ser de la clase alta, de la clase baja, media, lo que sea, blanco, negro, rico, pobre. Dios no le importa cómo somos, sino cómo respondemos. Todos somos iguales delante de Dios. No hay acepción de personas. ¿Qué le dirás al Salvador?